Cyberpunk es un buen juego. Sorpresa. Han tenido que hacer un anime para demostrarlo y no puedes hacer nada contra los otakus Elden Ring porque Cyberpunk ganará el juego del año. Pues no pienso ver ese anime, por muchas lolitas que tenga. No pienso ver... Al fin te encuentro, Adam Smasher de mierda. ¡Muere! 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 Por Rebecca, por David, por Lucy, por Maine, Dorio. Porque estas son 30 curiosidades acojonantes de Cyberpunk Edge Runners. El nombre de este primer capítulo es Let You Down, en referencia al tema homónimo que escuchamos al final de cada capítulo de la serie en el ending. Vemos el edificio de Petrochem, la compañía de petroquímicos del juego. También las bandas que dispone la policía para impedir el acceso son las mismas que encontramos en el juego cuando vemos un escenario de un crimen. El ciberpsicópata del comienzo, el teniente Norris, lleva armas del juego. La escopeta con la que mata al policía es la Satara, de las mejores del juego. ¡Dios! Mira qué pepinos. Que veremos más adelante en el capítulo 7. ¿En serio, Chum? ¡Un Satara! ¡La caña! No, Julio, no vayas por ahí. También lleva la Masamune. Y usa de pistolas la Yukimura y la Omaha. Además de tener equipado un lanzamisiles en el brazo izquierdo. Y la hoja de mantis en el brazo derecho. Además de implantes dérmicos. Aunque la hoja de mantis de la rodilla no existe en el juego. El Sandevistan de Norris ralentiza el tiempo, al igual que cuando lo usamos en Cyberpunk. También es víctima de la ciberpsicosis, y es que veremos a varios ciberpsicópatas en la serie. Aunque son mucho más peligrosos los de la serie que los del videojuego, la verdad. Aparecen los Mastag, el equipo especializado en lidiar con ciberpsicópatas, y que deshabilitan el cyberware de Norris. Este es el Maxtag que lo hackea, con el mismo quick hack del juego llamado Malfunction, con el que podemos apagar las habilidades de nuestros enemigos. Cuando bajan por las cuerdas los Maxtag, vemos que usan las botas Retro Thrusters, que nos da Rogue en el juego durante la misión de For Whom the Bell Tolls, que por cierto es una referencia a una canción de Metallica. Brutal. Las canciones que escuchamos en la serie son algunas de las que podemos oír en la radio en nuestra partida. No, esa canción no. ¡No! El rifle con el que acaban con Norris es un Aquiles, el mismo producido por Militech y que encontramos en el juego. ¡Y el trabuco de Pernambuco! David hace con los dedos el gesto de disparar porque así es como muere Norris en la neurodanza, disparando a los Mastag. El sistema de llamadas y la interfaz es igual que la del videojuego. Bueno, más o menos, pero es que Edge Runners tiene lugar un año antes. David está viendo una Neurox de otra persona, al igual que las grabaciones digitales que vemos en el juego. Más adelante, Lucy y David aparecen usando el Braindance para ir a la luna por primera vez, con el mismo sistema que empleamos en algunas misiones. En casa de David, cuando están viendo lo que pasó la noche anterior con Norris, la cadena de noticias es la de Cyberpunk, la Network News 54. David dice: ¡Sales en la tele, Nova! Una expresión que usan muchos NPCs de Cyberpunk para decir que algo es la hostia o mola. Everything sucks. Igual que se usa la palabra chum. Respira hondo, Chum. Para decir amigo o colega. Chum, ¿no? Aquí vemos un anuncio de la marca Whitey, uno de los consumibles del juego. El apartamento donde vive y su distribución es muy parecida a la del DV en el videojuego. Y cuando David sale de casa hacia la academia, justo este frame representa la carta del tarot de El Loco.
que describe a un chaval de confianza cuya incansable esperanza lo empuja hacia su meta, cumplir el sueño de Lucy. Aunque David aún no lo sabe. El edificio en el que vive David podemos encontrarlo en Santo Domingo, en Cyberpunk, por la misma zona. Pero si es que están hasta las mismas palmeras. Joder, esto sí es cine. Las escaleras del metro que sube David y la estación son las mismas que las de la estación Woolesen. Pero si es que hasta el cartel es el mismo. Incluso vemos el mismo cruce por el que David pasa cada maldito día. Y a este tío le potan en la cabeza. Vemos anuncios de Kiroshi Opticals, los de las mejoras oculares que conseguimos en el juego, de Militech, de Munchies, los consumibles y cuyo anuncio encontramos en el juego, los taxis de la main, de las misiones que hacemos en Cyberpunk. Y por supuesto vemos al Trauma Team utilizando los mismos vehículos del juego, junto a un par de carteles de publicidad de alguien que sí parece tener un paquete platino, que es lo que está a punto de suceder con la madre de David y lo que pasa con Faraday al final, que pese a tener un paquete platino. He fucked up. Paso de cebra que cruza David funciona igual y tiene hasta el mismo sonido del juego. Vemos la Plaza Corpo y los mismos hologramas de las dos carpas, la naranja y la azul, que encontramos en esta misma zona, que es donde acaban con el ciberpsicópata del comienzo, donde veíamos a las mismas carpas. La primera vez que David ve a Lucy, justo está mirando las carpas del holograma. Un pequeño adelanto de que Lucy comparte pasado con los Corpo y Arasaka. Incluso podemos encontrar en el juego el mismo lugar exacto donde David ve a Lucy por primera vez. Justo cuando David pasa corriendo vemos a un grupo de gente meditando con un monje, un guiño al Zen Master y sus meditaciones del juego, al que encontramos por primera vez en Cyberpunk en la Plaza Corpo, justo en unos bancos como los que vemos en la serie. La inteligencia artificial que les da clase en la academia es muy parecida a la de los taxis de The Main. Es más, vemos la interfaz de los taxis de la Main en la serie cuando Tanaka va a ver a Jimmy Kurosaki. David dice: Lo siento mucho, el uniforme todavía se está lavando. Y no está mintiendo. Al comienzo del capítulo vemos cómo ese mismo uniforme se queda en la lavadora porque está rota. David y su madre no tienen mucho dinero. No solo no pueden arreglar una lavadora, sino que ni siquiera pueden arreglar la carrocería del coche, ni su interior, ya que es bastante viejo. ¡Chazarra tu abuela! Signos que indican que Gloria está dedicando todo el dinero que gana en llevar a David a esa academia tan cara. El accidente de coche se produce justo por detrás del mega bloque amarillo en el que vive David, por lo que estaban a punto de llegar a casa sanos y salvos cuando pasa todo esto. La banda que ataca al coche en la autopista es la de los Animals. Llevan el símbolo del juego en la parte trasera de la furgoneta, la banda que también encontramos en Cyberpunk, y el coche que atacan es un Bieleford Alvarado blindado. La madre de David es ingresada en un centro de salud psiquiátrica de Santo Domingo, ni siquiera es un centro de salud. Y podemos encontrar esta clínica en Rancho Coronado en el juego. David lleva la chaqueta del uniforme de la academia rota porque no lo ha podido arreglar desde que tuvo el accidente con su madre. Estos baños públicos de Vitex son los mismos que hay en el juego. Su madre muere. El médico dice: Supongo que habrá sido el exceso de trabajo. Y es que la madre de David trabajaba más de lo debido, por eso al comienzo del capítulo la encontramos durmiendo. Todo lo hacía para poder permitirse que David fuese a la academia Arasaka. Adiós. Te quiero, hijo. La chaqueta de su madre Gloria podemos encontrarla en el juego si vamos a donde David vive. En este callejón junto a la marca de Edge Runners está la misma neurodanza que veía David del sargento Norris, al que matan al comienzo de la serie, tal y como mencionan los mensajes. Falco se pondrá en contacto con nosotros y nos dirá la ubicación de la chaqueta. Tiene sentido que sea Falco quien nos diga dónde está, pues en la serie, en el capítulo 10, es en su coche donde se queda la chaqueta de David. El Reaper Dog al que acude David es quien le hace el apaño de la actualización a David, que causa el virus en clase, quien le da el braindance de Norris al comienzo y quien le implanta el San de Vista, que es el mismo modelo M4 que conseguimos en Cyberpunk. El capítulo 2 se llama Like a Boy, en referencia a la canción de Kiara del mismo nombre. David se hace polvo la mano porque aunque la hostia Katsuo tiene fuerza gracias al San de Vistan, David no tiene los puños cromados. ¡Odio ser pobre! ¡Lo odio! ¡Lo odio! Y Katsuo lleva implantes dérmicos que hacen su piel más fuerte, por eso le duele la mano. Vemos la marca de All Foods en un cartel, en referencia a All Foods Factory, el matadero que acaba convirtiéndose en la base de la banda Maelstrom.
La grabación de la academia de las cámaras de seguridad muestra la misma interfaz que cuando hackeamos una cámara en el juego. Es David Martínez, 17 años. David tiene 17 años, Lucy y Rebecca tienen 20, pero Pilar, Dorio y Maine tienen más de 30. David se queda al borde del precipicio antes del salto, en un guiño a la carta del ermitaño, que representa la soledad que vive ahora David tras la muerte de su madre. Adiós. Te quiero, hijo. Los niños que saludan a David son los mismos que los del principio, pero David ya no está de humor. En el primer capítulo lo veíamos ir a clase y hacer este camino cada día, rodeado de pobreza y pesar, y ahora David forma parte de esa misma miseria. Y es la vida que le habría esperado si no hubiese conocido a Lucy. Ups, la carta del sol, ya hablaremos de esto más adelante. En el metro vemos la misma señalización de paradas que conocimos en el tráiler de Cyberpunk. Los chips del cuello son los mismos que encontramos en el juego a modo de notas. Cuando Lucy golpea a David y lo examina, identifica el Sandevistan que Maine estaba buscando y decide trabajar con David para recuperarlo. Lucy usa el Ghostwire, arma que también podemos usar en Cyberpunk. David roba el pincho de una unidad sumo de Arasaka, los mismos soldados obesos de Arasaka que hay en el juego. Donde David se desmaya en las escaleras es la salida de la estación Memorial Park del juego. Sabemos que la mujer de la ambulancia es una impostora, ya que su chaqueta es de color naranja, y en las imágenes de las noticias veíamos que todos los sanitarios llevan chaquetas amarillas, como la madre de David. Vemos que la ambulancia pasa de largo el centro médico porque son impostores. Este centro médico es el que hay en Little China. La pistola que usa la mujer de la ambulancia es una Unity customizada. Justo aquí en este frame podemos ver el implante ocular de Kiroshi Opticals que lleva David en el ojo. David se enamora perdidamente de Lucy. Por primera vez en todo este tiempo que ha estado solo, se siente vivo. Justo encima de ellos vemos una nave de DTR como las que vemos revoloteando por todo Cyberpunk. Lucy y un David en camilla acaban cerca de Japantown en Westbrook. Lo sabemos porque vemos los mismos árboles. También podemos encontrar en el juego la clínica de Reaper Dog. Lucy paga las medicinas de David con todos los chips que han conseguido antes en el metro. Primer signo de que a Lucy le empieza a gustar David. Cuando David sale de la clínica vemos un graffiti de la banda Sith Street de Cyberpunk. Y fuera están los mismos bancos donde Lucy y David se sientan en el segundo capítulo. Lucy fuma un cigarrillo, seguramente de la marca Morley, que vemos en el juego durante la misión de Chipping In, y que es un guiño a la marca de cigarrillos que usaban en la serie Expediente X. Podemos encontrar el apartamento de Lucy en el megabloque H8. Desde lejos vemos la marca de la tienda de empeños de El Dorado, que encontramos por el juego, y el logo de Nokota, uno de los principales fabricantes de armas del juego. Oh, y las siglas de la RCS, el servicio de mensajería de Cyberpunk. También podemos ver el piso de Lucy desde fuera, aunque esta es otra localización completamente distinta, que se encuentra cerca del apartamento de Judy. En el piso de Lucy vemos una lata de Spunky Monkey, una bebida del juego. Have a Spunky Monkey instead. Las cervezas que toman son de la marca Brosev. El astronauta del póster de la luna lleva el mismo traje que llevará V en el ending de la luna en el juego. Desde el apartamento de Lucy se ve el mega edificio y la estación de cohetes. ¿Eso es un cartel de PlayStation? El refresco que le da Lucy a David en el espacio tiene burbujas. David tose porque odia los refrescos con gas. Vemos cómo los ojos de Lucy se iluminan porque está recibiendo la llamada de Maine, aunque David no se da ni cuenta, pero la banda ya está en el piso de Lucy. Y se come la hostia. Fatality. Capítulo 3. Smooth Criminal, en honor al tema de Michael Jackson. Maine lleva el implante de los brazos de gorila y también el del cañón en el brazo. Algo que no es posible en el juego, ya que no se pueden combinar ambos implantes en un mismo brazo. Una señal del exceso de implantes que lleva ya Maine y un adelanto de su futura ciberpsicosis. Dorio lleva el abrigo pan que podemos conseguir en el juego y la pistola Maloria. En la calle Amaro del juego encontramos Aldos, los cuarteles de los Edge Runners de Maine e incluso el pozo de peleas de la serie es el mismo que hay en Cyberpunk. El bar Jack and Coke existe también en el juego. La barra y el local son exactamente iguales por dentro. El coche es un Villefort Alvarado, el mismo que llamó la atención de los Animals cuando David y su madre tuvieron el accidente. Lucy dice: El hielo de Arasaka es muy jodido. Y ella lo sabe muy bien.
Cuando Lucy hackea el coche, el sistema y la interfaz son iguales que la del juego. La banda que ataca a Lucy y David mientras huyen en el coche son los Tiger Claw, la misma banda que conocemos en Cyberpunk. Y parece que ya tenemos la carta del carro del tarot, que también es un motorista. El atasco que frena a David está cerca del Megabloque 6 y las instalaciones de Petrochem. La katana que usa el Tiger Claw parece inspirarse en la Cocktail Stick. La pistola que usa Lucy, de nuevo, es una Unity, y donde Main pinta el suelo con el Tiger Claw también está en esta zona. Encontramos el mismo graffiti de los City Street. El bar donde todos celebran cada trabajo es el Bar Turbo, y que podremos visitar en el juego. Vemos a Falco por primera vez sentado junto a Dorio y un Mizutani aparcado. La bebida que le da Rebecca a David es gaseosa. Cuando David bebe, tose porque no le gustan las bebidas gaseosas, como ya demostró en la luna, con el refresco que le ofreció Lucy. Irónicamente, la bebida de David Martínez, que podemos pedir en el Cyberpunk, lleva Nicola Soda, las mismas latas que vemos fuera del apartamento de David, y que es un refresco gaseoso, aunque David odia este tipo de bebidas. Lucky You es el título del cuarto capítulo, un guiño al tema de Eminem, Lucky You. El bar que vemos al comienzo es el mítico Afterlife. De hecho, la camarera es Claire, la misma que conocemos en Cyberpunk. Las cámaras que examinan Dorio y Main están cerca de las instalaciones de Arasaka en North Oak. En Longshore North podemos encontrar al otro lado de la calle el apartamento de Rebecca y Pilar. La pistola que le pone Rebecca a David en la cabeza es muy parecida a una Lizzie modificada. Vemos a un grupo de chatarreros despojando de su cyberware a una víctima, tal y como hacen los chatarreros en el juego. Vemos a Pilar usar las granadas de luz de Cyberpunk. Dentro del Afterlife vemos a Rogue, la misma que conocemos. Rebecca la señala en plan: ¡Joder, David, esa es Rogue! Falco, Pilar y David van al bar Lizzie, al que podemos ir en el juego si nos dejan entrar, claro. Y he cubierto esto porque David básicamente aquí está muy contento con su neurodanza. Y la pistola que lleva Falco es una Buria. Si vamos al final del muelle en Downtown, en el juego encontraremos el mirador hasta el que Lucy y David corren mientras entrenan. Las galerías de tiro donde practica con Rebecca son las de la tienda Second Amendment. Al principio veíamos a David en el Afterlife alejado de los demás, pero tras haber hecho trabajos para el grupo de Main, ahora bebe con ellos y se ha ganado su respeto. También les vemos lidiar con miembros de la banda Maelstrom, y este primer plano podría ser la carta del diablo del tarot. La escopeta que usa Main es la Crusher, que podemos comprar en Cyberpunk. David empieza a cromarse. David, por favor, deja ya de tunearte. Los pulmones que se pone son el modelo SIN 04 que podemos comprar en el juego. El graffiti que dibuja David en la chaqueta está inspirado en la firma de Kurosaki grabada en la neurodanza del primer capítulo. Y donde David y Main estampan el coche es la misma gasolinera de Medeski en las afueras de Night City. Donde se encuentran con el ciberpsicópata es el Northside. Incluso vemos el mismo contenedor al que este está subido. Pilar, antes de morir, se mete con el implante de pito del ciberpsicópata. ¿Por qué tú no tocas el pito? Yo no tengo pito. ¡No tienes pito! Ese cromo ha tenido que doler mucho. Ya entiendo lo que dicen. It was at this moment that he knew. He fucked up. Que es justo el detonante que hace que lo dispare. Puede que este ciberpsicópata sea un vagabundo que se cruzó con un grupo de Maelstrom, que lo secuestró y modificó como muchos integrantes de la banda hacen en el juego con personas inocentes, como vemos en el capítulo 7. David usa el SAN de forma inconsciente, pero el shock de ver morir a Pilar lo paraliza tanto que Main tiene que salvarlo. Por cierto, vaya reflejos, Main. La pistola con la que David mata al ciberpsicópata es una Lexington, la misma que le da Main. David ve a su madre antes de matarlo, a quien no pudo proteger. Era yo la que tenía todo el derecho a matarlo. Así que seguramente Rebecca y Pilar acordasen matarse el uno al otro si uno de los dos acababa con ciberpsicosis, algo que ya no podrá hacer. Ya en la azotea del piso de Lucy vemos un cartel de Orbital Air, la corporación keniana encargada del transporte espacial en Cyberpunk, y la estación que vemos a lo lejos desde el piso de Lucy. Lucy es Lucina, que en polaco significa luz de luna o luna. Al final de cada maldito episodio podemos ver que Lucy mira a la luna. La suma de ambos fragmentos conforman la carta de la luna en el juego, y que representa los sueños. Lucy se toca el pelo porque es donde tiene su puerto de inmersión. Durante toda la serie intenta ocultarlo. El sueño de Lucy es ir a la luna. David promete llevarla a la luna. Algún día te llevaré a la luna, Lucy, te lo juro. Porque Lucy ya lo ha llevado a la luna a él por segunda vez con ese beso.
El capítulo 5 se llama All Eyes on Me, en referencia al temazo de Tupac. El apartamento donde planean el secuestro de Kurosaki está en Japantown, donde V y Jackie tienen una de las primeras misiones del juego. El Club Embers, del que vemos salir a Kurosaki, es una localización del Cyberpunk. Este conduce un Rayfield Caliber, otro vehículo del juego. Lo que usa para dejar KO a Main y a David es el implante Shokanowi, que podemos adquirir como mejora. Lucy localiza a David por el rastreador que ésta le introduce en el capítulo 3 cuando conoce a la banda. Vemos la ubicación de David en un mapa que es clavadito al que usamos en el Cyberpunk. La pistola que usa David es la Bride, la pistola de Rogue. El policía con el que se choca es al primer poli al que mata a Norris en el capítulo 1. Los Mustang le disparan igual. Vemos que las escenas que ve David son parte de la neurodanza de Norris, y concluye igual. La pistola que usa Dorio en este capítulo es una Overture. Kurosaki tiene a su servicio a drones Wyvern como los que vemos en Cyberpunk. Al llegar Tanaka vemos fuera del piso una máquina expendedora como las del juego. Tanaka tiene el mismo chip de Kung Fu que el capullo de su hijo. Kurosaki tenía retenido a David en los muelles de Watson, en el Northside, en esta localización exacta. Vemos a un Main más joven en su etapa como militar en la NUSA, asociación armada a la que también pertenecía el sargento Norris. Los síntomas de la ciberpsicosis incluyen olvidarse hasta de comer. Por eso Dorio le dice a Main: Main, no has comido. Toma. Así como la pérdida de asociación de ellos mismos. Por eso Main se ve a sí mismo más joven. Cuando mira a Dorio ve a David porque empieza a disociar a sus seres queridos y a sentir indiferencia por ellos. Llega a pegar a Kiwi. Cuando Main vuelve en sí vemos un inmunodepresor en su hombro que Dorio le ha clavado. Falco pega a Main porque debe sentir algo por Kiwi. Cuando David habla con Main, la puerta que vemos a su lado es la número 1234. Es el mismo edificio de apartamentos que al que vamos con Jackie durante la primera misión del juego. A Lucy le tiembla la mano al mencionar a Arasaka. ¡Es de Arasaka! Ya que estuvo desde niña metida en el hielo de Arasaka. Dime que puedo. Lo mismo que David le pedirá a Lucy cuando va a rescatar a Main al final del episodio. Dime que puedo hacerlo, dímelo. Detrás de David hay un graffiti que pone Cirilla, Cintra Mall, en referencia a Ciri de The Witcher 3. Este graffiti podemos encontrarlo repartido por todo Cyberpunk. El parking al que va Main es el mismo en el que conocemos a Jackie por primera vez. El baño en el que se sumerge Lucy, la bañera, es la misma en la que encontramos los cadáveres de otros dos Netrunners en el juego. La escopeta que carga Main es la Bashing Chong, la misma que podemos encontrar en el alijo de Adam Smasher. Durante la llamada, Main ve a Faraday. El balcón que vemos es el mismo que usa el Trauma Team para aterrizar en el juego. Entre los datos que se descarga Lucy vemos a James Norris de nuevo, el puto loco del primer capítulo. El paquete platino de los cojones. Es el mismo que tenía Kurosaki y el mismo que tenía la víctima del accidente de Gloria. Por eso Trauma Team acudió tan rápido, pero no atendieron a la madre de David ni a él. Qué pobrecito. Main dice: Es como si esos cerdos se multiplicaran. Aparecen de la nada. Una referencia a cómo la policía de Night City aparece en cualquier lugar del juego, aunque estés en mitad de la nada. ¡Tachán! El cuerpo de Tanaka colgado sobre Main podría representar el ahorcado en el tarot, la carta del sacrificio, el sacrificio de Main. Sobre su hombro vemos el inmunodepresor que le ha puesto Dorio antes de morir, porque prefirió intentar salvar a Main que salvarse a ella misma. Vemos como un policía trata de usar el mismo panel del ascensor que los que encontramos por todo el juego. Main quiere quemar a Dorio, por eso el nombre de este episodio es el de Chica en Llamas. Vemos a Main de joven, al final de ese camino que él mismo menciona. Como David continúa corriendo como él le ha dicho. Es el fin del camino, pero no para ti. No te detengas. David sale de ahí con el brazo de Main, que seguramente salió volando en la explosión. Y David lo coge mientras ve morir a Main a cámara lenta, porque es lo que Main le prometió. De acuerdo, si la palmo son para ti. Está bien. El título del capítulo 7 es Stronger, como la canción de Kanye West. Así que Wakako nos ha encasquetado a un novato. Rebecca menciona a Wakako, una de las primeras fixers que conocemos con V en Cyberpunk. David está cromadísimo.
Julio le enseña a David una Lexington. Es poca cosa. No les hace nada a los maestros. David lo dice en referencia al ciberpsicópata al que disparó con una misma Lexington en el capítulo 4 y no sirvió para matarle. Vemos que David también se quedó con el coche de Dorio, solo que ahora lo ha tuneado a su gusto. El sitio al que van es al hotel donde está el Club Totentanz. En el juego tiene la misma letra del cartel doblada. Kiwi muestra las imágenes de las cámaras y vemos que los enemigos aparecen marcados como en el juego. La calavera que vemos en el interior es la misma que hay en este lugar de Cyberpunk. La escopeta que dispara a Rebecca es Guts. En el juego podemos encontrarla en la Plaza Corpo, cerca de unos arbustos, con sangre, quizás donde acabó volando su escopeta después de que Adam Smasher... Pero si usamos la escopeta al retirarnos desde cualquier altura, el disparo amortiguará la caída. Vemos a David usar el cañón de Maine y también que lleva los brazos de gorila. El martillo que usa el bruto es como el arma a melee de 2 manos que podemos usar en el juego. De nuevo, este ascensor y la calavera son las mismas que las que encontramos en este club en el juego. Ya en el coche de vuelta encontramos la satara que le dejó David a Julio, ahora manchada con su sangre. Rebecca está en el bar con su escopeta haciendo el tonto, como hacía su hermano Pilar en anteriores capítulos. Que te chipee unos cuantos Sí, pasos de sí. láser pop. El láser pop es un subgénero muy popular de música en el universo de Cyberpunk. Si nos fijamos en los ojos de Kiwi, está en una llamada, seguramente hablando con Faraday. ¡Puta! Doc menciona a Adam Smasher, que aparece sobre una montaña de cadáveres, tal y como describe la carta del tarot del emperador en el juego. La mesa donde David se reúne con Faraday está en el Afterlife. El apartamento de lujo de David será solo accesible en el Cyberpunk si hacemos el final de volver con Panam a Night City. Cuando David y Lucy se van en moto a las afueras, podemos encontrar ese lugar más o menos en el juego. Creó los Daemons, el prodigio del hacking Rage Barmos. Los Daemon son los virus que podemos usar en el juego si usamos una build de Netrunner, y Rage Barmos es el creador del Datacrash, el mismo cuyo cadáver podemos encontrar en el juego en un vertedero, uno muy parecido al que vemos cuando Lucy huyó de Arasaka. El capítulo 8 se llama Stay, como la canción de Rihanna. Reconocemos que este sitio es el interior de la torre Arasaka que visitamos con Panam casi al final del juego. Entre las fotos de los fixers de Arasaka vemos a Faraday, pero también a una mujer con un parche en el ojo que no es otra que Regina Jones. También aparece Dakota Smith con su tatuaje de la letra en la mejilla. Arriba a la izquierda hay una foto de Sebastián Ibarra, a quien conocemos al comienzo de nuestra partida como buscavidas. Abajo vemos a Wakako con sus gafas y a Cormac en la esquina derecha, pero este solo aparece en el cómic de You Have My Word. Faraday usa una pistola cuyos disparos son teledirigidos, como pasa en el juego con pistolas como Skippy. David comienza a no poder dormir tal y como le pasaba a Maine. Faraday se reúne con el de Arasaka en el Tom's Dinner, donde en Cyberpunk nos reuníamos con Takemura. El edificio en el que está el piso de Kiwi es el mismo que usa Regina Jones durante el juego como base de operaciones. David logra disparar en el aire a una granada de mano, lo cual es un logro desbloqueable en Cyberpunk. Justo detrás de David vemos un cartel de Fujitsuki Electronics al otro lado de la calle. David y Lucy caminan por Little China, cerca de estas vallas. Aparta a Lucy como Maine hizo con Dorio. Vemos la marca de Jinguji, AliExpress, todo marcas del juego. Lucy va hasta Kabuki y la vemos subida a esta antena que se ve por la zona. Llegamos al capítulo 9, que se llama Humanity, en referencia al tema de Scorpion. El camino que sigue el convoy de Militech es el mismo que sale de Night City. David dice: serán 250.000 eddies. Justo la cantidad que necesita para que Lucy cumpla su sueño de ir a la luna. El lugar donde Faraday tiene presa a Lucy es en este balcón que está en el edificio de una de las misiones que nos da Wakako. Lucy aparece colgada boca abajo, quizás en otro guiño a la carta del ahorcado, y un nuevo sacrificio que será David. Lucy podría representar la carta de la estrella en las imágenes del ending de la serie. Escribí un mail a uno de los creadores de la serie sobre si había más cartas del tarot en los capítulos, y me dijo que sí, pero no de forma tan intencionada como la carta de la luna con Lucy. Así que si habéis encontrado alguna más, ya sabéis, dejadlo en comentarios. Vemos cómo el convoy pasa al Hotel Sunshine del desierto en el juego. Los Animals están a cargo de Faraday. Son la misma banda que atacó el vehículo de Arasaka que provocó el accidente de la madre de David. Probablemente estos estuviesen a las órdenes de Faraday. ¡Hijo de p***!
De hecho, Falco dice: Una maniobra clásica de Faraday. David lleva consigo la Bashing Chong, la escopeta que usaba Maine en el capítulo 6. La carga explosiva que lanza Rebecca es la misma mina que mató a Julio. Llegan las tropas de Militech y llevan un puto Basilisk que conseguimos en el juego si hacemos las misiones de pana. Vemos al David de los primeros capítulos recorrer las mismas calles por las que le conocimos, hasta el gesto que siempre hacía con la pierna. Deja de mover la pierna. Y realmente sientes que es la última vez que David pasará por aquí. David se está despidiendo, al igual que hizo Maine al borde de su muerte. Un grupo de coches se estampa en masa en un guiño a los bugs de tráfico que tenía el Cyberpunk. David se ríe porque está reviviendo la primera vez que usó el Sandevista, y las luces que genera la nave DTR de transportes le hacen recordar aquella inolvidable noche en la que se enamoró de Lucy. Muchísimas gracias, mamá. Es demoledor escuchar a David hablar con su madre mientras la ciberpsicosis lo corroe. El contenedor del Back and Slice donde muere Kiwi está en el juego y podemos visitarlo. Hasta la pose en la que muere seguramente sea un guiño a la carta del tarot de la Rueda de la Fortuna. David acaba llegando a lo más alto de la Torre Arasaka. Ascender hasta lo alto de la Torre Arasaka. Como quería que hiciese su madre. David ya ha perdido la cabeza por completo, pero Lucy coge la cara de David y lo besa como la primera vez, y es lo único en el mundo que consigue hacer que vuelva. Vemos la luna justo encima de Lucy, porque ella es el sueño de David. Justo como en el primer episodio, volvemos de nuevo a la Plaza Corp, y donde ahora morirá David. Adam Smasher acaba con Rebecca. Falco pierde su brazo, a David se le rompe el Sandevistan y la columna, pero le da igual. La vida de David terminó en aquella carretera al perder a su madre, y desde el minuto 1 ha demostrado que su vida ya no le importa. Solo le quedaban los temblores previos a la ciberpsicosis, la disociación, el dolor de la pérdida. Él ya sabía que no le quedaba mucho tiempo, y aún así usó el Sande hasta que no pudo más, porque por encima de todo, lo único que le importaba era que Lucy cumpliese su sueño. Tú tienes un gran sueño, cúmplelo por mí. Ese sí es mi sueño. Cuando todo parece perdido, todos sus compañeros han muerto, y cuando está a punto de morir, David sonríe. Aquí recuerda todo lo vivido hasta este punto. Recuerda a su madre. Adiós. Te quiero, hijo. A Doc, a Pilar, a Dorio, a Falco, a Rebecca, a Maine. Cada juerga en el Afterlife, cada trabajo y cómo todos le enseñaron todo cuanto sabe. Cómo conoció a Lucy en aquel vagón de metro y cómo ella le salvó la vida cuando él no tenía ni siquiera ganas de vivir. Cada beso, cada sueño, cuánto cambió su vida gracias a todos ellos. Y cómo acepta su propia muerte tal y como Maine le enseñó. David muere de un tiro en la cabeza, como nos llevaba adelantando la intro de cada episodio. Lo que le dice a Falco es que salve a Lucy y que su parte del botín, la de Rebecca y la de Falco, vayan para que Lucy pueda ir a la luna, porque se lo prometió. Algún día te llevaré a la luna, Lucy. Te lo juro. Cuando Lucy va a la luna, recuerda la frase de ¡Qué pedazo de resolución! ¡Hasta siento el sol! Lucy siente los rayos del sol, como hizo David cuando estuvo con ella. Esa es la lección. Vive cada segundo al máximo. Mañana todo lo que tienes podría convertirse en nada. Tus amigos, tu familia, hasta tú mismo. Todo puede desaparecer en un instante. Pero a un verdadero Edge Runner no se le recuerda por cómo vive, sino por cómo muere. ¡Qué pedazo de resolución! ¡Hasta siento el sol! Dale a like para ir a la luna y suscríbete para ser un Edge Runner.